día de hoy vamos a continuar con nuestra serie en Nehemías, y hoy vamos a estudiar el último capítulo, el capítulo 13. Antes de ir allá, vamos a orar y pedir al Señor que nos dirija. Señor, queremos presentarnos, Señor, como cantábamos, delante de ti, como un sacrificio vivo. Queremos rogarte, Señor, que tú nos hables, que tu palabra pueda tocar nuestro corazón, que nos anime, Señor, en el conocimiento tuyo, en el conocimiento de tu palabra. Señor, que pueda expresar, Señor, correctamente, explicar correctamente los pasajes. Y no solamente que los entendamos, sino que veamos las aplicaciones prácticas para nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada Hiroshi enseñó sobre la importancia de la celebración. Y es que nuestra vida no es solo trabajo, también debe ser celebrar lo que Dios ha hecho. Y me contaron que él dijo que cuando los gatos no están, los ratones hacen fiesta. Lo que no sabía él es que habíamos dejado 3 tigres aquí escondidos. Entonces, todo está bajo control, todo está bajo control. Ya me informaron de todo. Ahora, a mí honestamente me hubiera encantado que terminara ahí el libro de Nehemías con esa gran celebración, esa gran fiesta. Pero el Señor, en su sabiduría, Él nos dejó el capítulo 13 para que podamos comprender que aunque el Señor hace cosas grandes, maravillosas, el trabajo continúa. Y aunque Dios había encaminado a su pueblo, mientras vivamos en este mundo caído, en este cuerpo lleno de pecado, siempre van a haber cosas que corregir. El trabajo continúa. El trabajo de santificación continúa. Aunque veamos que nuestra iglesia va bien, aunque veamos que nuestra familia va bien, el trabajo continúa. Es constante hasta que el Señor venga. Vamos a ir a Nehemías capítulo 13, versículo del 1 al 3. Nehemías capítulo 13, del versículo 1 al versículo 3. Dice así: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijese. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Entonces el pueblo se congregó para oír la palabra de Dios, para oír la escritura. Y lo que tocaba estudiar era la historia de Balaam. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia de Balaam, pero el profeta Balaam fue aquel que el Señor quería eliminar, y que si no hubiera sido por su burra que se tiró al piso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y que le habló también, la burra le habló al profeta, porque el profeta no entendía, entonces la burra le habló. Esa historia la leyeron, ¿no? Pero mientras leyeron esa historia, entendieron que Dios había prohibido que los amonitas y moabitas entraran en la congregación del Señor. Él lo había establecido así porque habían querido maldecir al pueblo. Esto no solo era una historia para ellos divertida, era algo que los llevó a la reflexión y a la necesidad de tomar decisiones en su vida. Así que decidieron sacar del pueblo de Israel todos aquellos que se habían casado con mujeres extranjeras. Los que se habían mezclado los sacaron del pueblo de Israel. Cuando pienso en la enseñanza bíblica, el trabajo de la enseñanza, mira, el trabajo de la enseñanza es leer la escritura. Leer la escritura. ¿Qué es lo que ellos hacían? Era leer la escritura. Leían la escritura.
Y luego, ¿qué hicieron? Buscaron aplicaciones prácticas para su vida hoy. Esto es la enseñanza bíblica. Hoy en día la gente se congrega para escuchar a un hombre hablar cosas muy inspiradoras, muy bonitas, frases muy motivacionales. Pero ¿qué es la enseñanza bíblica? ¿Sabe qué es? Es leer la Escritura. Que le abran la Escritura y se la lean. Y de ahí que usted pueda tomar la aplicación práctica para su vida. Eso es lo que debemos de hacer como iglesia. Leer la Escritura y ver cómo la Escritura se aplica a nuestra vida. Dios no está interesado, hermanos, no está interesado en que nosotros seamos, y yo trate de entenderlo. Dios no está interesado en que usted sea un teólogo. Dios está interesado en que usted sea obediente. Escucha la diferencia. No se trata de saber todas las historias, ni de conocer todos los versículos. Se trata de obedecer, de llevar la palabra de Dios, estas historias que nosotros vemos en la palabra de Dios, que hemos escuchado, a nuestra vida práctica. Obediencia. Eso es lo que el Señor quiere. Así que después de leer esta historia sobre Balaam, tomaron la decisión de sacar del pueblo de Israel a todos los que se habían mezclado. Y saben, esto es duro, piénsalo. Ellos pecaron porque desobedecieron al Señor, pero el pueblo, en obediencia a la palabra, decidió sacarlos del pueblo de Israel. No iban a ser más parte del pueblo de Israel. Eso es duro, pero son consecuencias del pecado. Hermanos, yo quiero decirte esta mañana, el pecado tiene consecuencias, y consecuencias grandes en nuestra vida. Sabemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Es un regalo del Señor y la salvación no la perdemos. Pero hay grandes privilegios que sí vamos a perder por causa del pecado. Pero hay grandes oportunidades, lugares de honor y privilegio que el Señor tiene para sus hijos, que no vamos a recibir por causa del pecado, porque el pecado siempre tiene consecuencias en nuestra vida. Nosotros necesitamos darle seriedad al pecado. Pablo decía que él golpeaba su cuerpo porque no quería quedar, ¿qué cosa? Habiendo sido heraldo de muchos, no quiero quedar como descalificado. ¿Y cuántos han quedado descalificados en la obra del Señor por causa del pecado? Entonces vemos acá que después de leer la Escritura, el pueblo tomó la decisión de sacar a aquellos que se habían mezclado. Y luego Nehemías empieza a hablar acerca de áreas de pecado que habían surgido nuevamente en el pueblo. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 9. Y antes de esto, el sacerdote Eliasif era el sumo sacerdote, más adelante lo dice. Y antes de eso, el sacerdote Eliasif, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, habiendo emparentado con Tobías. ¿Se acuerda quién era Tobías? Tobías era el enemigo del pueblo de Dios. Y el sumo sacerdote se hizo gran amigo de él y se emparentó con él. Versículo 5. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios y el diezmo del grano, el vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras
e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. El sumo sacerdote se hizo gran amigo de Tobías, emparentó con él, y no solo hizo eso, sino que le hizo un apartamento en el templo, hermanos, en el templo. El enemigo de Israel ahora tenía un apartamento privado en el templo. Eliasib, como sumo sacerdote, estaba usando mal los recursos del Señor, la casa del Señor, para beneficiar a Tobías, su pariente. Estaba abusando de su autoridad. Y ahora Tobías vivía en el templo. Hermanos, aunque eso pasó allá, es algo que es una lucha constante aún hoy. Yo quiero decirle que Tobías quiere venir a vivir aquí. Y que esto es una lucha constante. Que uno debe de cuidar la casa de Dios, cuidar la pureza en el liderazgo. Sabe, nadie debería de tener un cargo en la iglesia o una posición en la iglesia porque es amigo del pastor o pariente del pastor. Esto es algo muy sagrado. Se trata de testimonio, se trata de conocimiento, de vida. No es por beneficiar a un pariente o a un amigo mío. Eso no funciona así. Y Eliasib abusó de su autoridad como sumo sacerdote, trayendo a Tobías al templo. Así que cuando regresó de su viaje, Nehemías dice que sacó en el versículo 8: y me dolió en gran manera, dice, y arrojé los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Entonces lo primero que hizo Nehemías cuando regresó fue purificar la casa de Dios, sacando a Tobías, sacando sus muebles, limpiando. Ahora vamos a leer en el versículo 10 al versículo 14. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selenías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden de esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Otra de las cosas que había pasado cuando el pueblo de Israel, cuando Nehemías salió a Babilonia y regresó, es que los siervos del templo habían huido. Y habían huido porque el pueblo ya no traía ofrenda para sostenerles. Así que habían tenido que regresarse a sus campos, huir. De pronto habrá alguno acá esta mañana que diga: qué falta de fe de estos siervos, ¿verdad? Porque el siervo del Señor debe vivir por fe, así que ¿por qué no se quedaron aunque no recibieran sueldo? Así pensamos, ¿verdad? Pero me gustaría que fuéramos a 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 8. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 8. Escucha eso. Dice: porque si alguno, primera de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
Escucha eso, cuando alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué ha hecho? ¿Ah? No es de los versículos favoritos, ¿verdad? Esos no son los que pegamos en las puertas. Pero lo que el Señor está diciendo, si usted no provee para su casa, ha negado la fe y es incrédulo. ¿O qué dice? ¿O es peor que un incrédulo? Así que yo puedo decir, ¿sabes qué, mi amor? Hoy no hay comida porque anduve predicando todo el día. ¿Puedo hacer eso? Anduve discipulando y estuve en la iglesia todo el tiempo y por eso no hay comida. ¿Está bien? No está bien. No está bien. Así que cuando los siervos del Señor en el templo dejaron de recibir su sustento, tuvieron que huir. ¿Para qué? Para llevar comida a su casa, porque esa es su responsabilidad primera. ¿Sabes? Si el Señor quiere que le sirvas a tiempo completo, Él va a proveer para eso. Pero si no provee para eso es porque Él quiere que tengas un empleo y que le sirvas después de salir del trabajo. Hay mucha gente que se rehúsa a trabajar porque dice que ha sido llamada para el ministerio, pero cuando el Señor llama a alguien, provee para que ese alguien le sirva. Así que los servidores del templo huyeron porque el pueblo dejó de contribuir para el servicio. Cuando Nehemías llegó nuevamente, exhortó al pueblo y trajo a los servidores y puso en orden otra vez el servicio. Ahora vamos a ver la siguiente área en la que Nehemías trabajó cuando regresó de su viaje a Babilonia. Siempre en Nehemías 13, sigamos. Ahora vamos a leer el versículo 15 al versículo 22. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo, y los amonesté acerca del servicio en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerraran las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y los amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no volvieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Primero vimos que cuando regresó Nehemías empezó a trabajar en la pureza en la casa de Dios, ¿verdad? Cuidando de que los siervos del Señor estuvieran trabajando, de que Tobías fuera echado de la casa de Dios. Pero luego empieza a trabajar con los que no paran de trabajar. El Señor había establecido el séptimo día como un día para reposar y un día santo para el Señor. Ya hemos hablado de eso. Y aunque hoy en día nosotros no tenemos que guardar el séptimo día, porque el séptimo día apuntaba a Cristo y hemos entrado en su reposo,
La verdad es que nosotros también tenemos que guardarnos del afán. Necesitamos parar. Nuestra vida no puede ser producir, vender, comprar. Necesitamos ese tiempo de descanso y de búsqueda del Señor también. Vamos a ver algunos pasajes. Jesús está hablando en el Nuevo Testamento sobre la parábola del sembrador. Y Él explica los que cayeron entre espinos. En Marcos capítulo 4, versículo 18. Marcos capítulo 4, versículo 18 y 19. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos. Escucha esto. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo quiero que te examines, hermano, esta mañana. ¿Será que estás entre espinos? ¿Será tu vida una vida de afán, de trabajo? El Señor quiere que pares. El Señor quiere que pares para escucharle. El Señor quiere que pares para que descanses. Cuando Israel estaba en el desierto, el Señor les dio maná, ¿verdad? Pero tenían que salir a recogerlo, ¿verdad? Y el viernes tenían que recoger doble, porque el sábado no había que salir a recoger. Ahora, si alguien recogía más, ¿qué pasaba al siguiente día? Se podría y hedía. ¿Cuál es la idea con el maná? Que nosotros podamos depender del Señor. ¿Sabes? Trabajar más allá, no te va a hacer más rico. No te va a hacer más feliz, ni más cristiano tampoco. Necesitamos aprender a apartar ese tiempo para el Señor. A mí me da mucha tristeza cuando los hermanos no vienen a la iglesia porque dicen que tienen que trabajar todo el tiempo, o que no pueden servir al Señor porque tienen que trabajar todo el tiempo, o no pueden llevar un estudio porque tienen que trabajar todo el tiempo. Eso es caer entre espinos. Eso es haber caído en el afán. Hay un salmo muy bonito, Salmo 46, versículo 10. Vamos a buscarlo. Salmo 46, versículo 10. Míralo. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Qué dice el Señor? ¿Estar cómo? ¿Y a cuántos les gusta estar quietos? ¿Ah? Dice, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Nosotros necesitamos ese tiempo también, hermanos. Un tiempo para conocer a Dios, un tiempo para estar quietos, un tiempo para ver la provisión de Dios, para ver al Señor actuar, para ver al Señor obrar en mi vida. Yo necesito parar. Y por eso Nehemías está luchando con el pueblo, diciendo, hey, no pueden estar trabajando en el día de reposo y luchando con los que vendían. No les voy a abrir la puerta. Este es el día de reposo. Necesitan parar. Y sabe, nosotros necesitamos luchar hoy también con este mundo que no se detiene, que no para, que tiene planes para nosotros, compromisos para nosotros.
que nos quiere mantener ocupados, lejos de la palabra, lejos de la iglesia, lejos de la familia. Necesitamos parar también. Ahora vamos a ver la última parte, Nehemías 13. Entonces vemos que Nehemías está luchando por mantener la pureza en la casa de Dios, luchando con los que no paran de trabajar. Y ahora hay un tercer grupo, él está luchando con los que se mezclan con las extranjeras o se mezclan con los extranjeros. Y es que en ese tiempo los otros pueblos tenían sus dioses. Es la misma lucha que ahora tiene la iglesia con el mundo. No se trata de nacionalidades, es una cuestión de sus dioses. No quería que se mezclara con los extranjeros porque esto era mezclarse con sus dioses. Vamos a leerlo. Nehemías capítulo 13, en el versículo 23 al 31. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, y para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat. ¿Se acuerdan de Sanbalat, verdad? Era el otro enemigo del pueblo de Dios, Oronita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. A Joiada lo ahuyentó él. No quería ninguna relación con él. Versículo 29, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Versículo 30, los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas en sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña de los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Entonces la última parte que aparece acá es que él empezó a corregir o a luchar con aquellos que se habían mezclado con extranjeros. Dios no es racista ni clasista, como les decía. Esto tiene que ver con su fe. Para nosotros tenemos el mismo mandato hoy. La Biblia dice: no os unáis en yugos desiguales. ¿Sabe por qué? Porque nuestro matrimonio, nuestras familias tienen un propósito. Cuando Dios nos da hijos, Él nos los da con un propósito. Vamos a ir a Malaquías, capítulo 2, versículo 15. ¿Para qué Dios nos da hijos? Malaquías, Malaquías capítulo 2, versículo 15. Escucha esto, dice: no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba, ¿qué cosa? Una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. ¿Por qué el Señor nos hizo uno? Porque Él buscaba, uno hablando del esposo y la esposa. ¿Por qué los hizo uno? Porque Él buscaba una descendencia para Dios. ¿Para qué nos da hijos el Señor? Para que los instruyamos en el camino del Señor. Nuestros hijos no son nuestros. ¿De quién son?
son del Señor. Y mira, si cuando se casa un creyente con otra creyente cuesta, imagínense, cuando yo me caso con uno creyente, mucho más difícil. En el pasaje vemos que los hijos de ellos ni siquiera habían aprendido a hablar judaico. ¿Cómo iban a leer la escritura? Si ahí la mamá se puso pilas y les enseñó otra cosa. Cuán importante es mantener esta pureza. Si vas a formar una familia, que sea con un hijo de Dios. Porque el propósito es que tus hijos sean para Dios. Y eso es trabajo, hermanos, eso es trabajo. Hay un versículo que a todos nos gusta, yo sé que lo sabemos acá, dice, vosotros decidís a quién servir, y luego Josué dijo, yo y mi casa, y lo ponemos en las puertas, ¿verdad? Y ahí montó en las puertas y todo. No quiero romper tu sueño, pero yo quiero decirte que Josué se murió y su casa no sirvió al Señor. No me creen, ¿no? Vamos a Jueces 2, versículo 10. Jueces 2. Vamos a leer el versículo 8, dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Escucha el versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y el libro de los Jueces es uno de los libros más oscuros en la historia de Israel, en donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Porque cuando murió Moisés quedó Josué, pero cuando Josué murió no quedó nadie. Este es nuestro trabajo principal como padres, es encaminar a la siguiente generación, que ame a Dios, que viva para Dios. Yo no sé cuáles son las metas tuyas para tus hijos, pero sabes, nuestro trabajo es que nuestra siguiente generación viva para Dios. Ayer en la noche, después del servicio, había un grupo de niños de este tamaño por ahí, y me decía uno de los hermanos, mira, ellos son los siguientes que van a llevar a la iglesia, ellos son así. ¿Cuánto tenemos que trabajar en ellos? Por eso Nehemías peleaba para que no se casaran con las extranjeras, porque él estaba pensando en la siguiente generación. De esos que van a llevar la iglesia, los siguientes predicadores, pastores. ¿Sabes? De pronto no va a ser el líder más activo en la iglesia, no importa. De pronto no va a ser el mejor predicador, ¿sabes? De pronto yo no voy a ser el mejor pastor, no importa. Pero ¿sabes? Algo que sí importa, que nuestros hijos vivan para Dios. Eso sí importa. Esto sí importa. Y esta debe ser nuestra meta, que nuestros hijos vivan para Dios. Eso es lo más importante. Cuando Josué y su generación murió, la siguiente generación no conocía a Dios y no sirvieron a Dios. Todos estamos a una generación de perder la fe, todos, si no hacemos el trabajo con nuestros hijos. De pronto, Nehemías usa el ejemplo de Salomón, ¿verdad? Y él dice, aún Salomón. ¿Quién fue el hombre más sabio? ¿Fue Salomón? Dice, aún Salomón, dice,
pecó por causa de las mujeres extranjeras. Hay muchos que dicen, pastor, yo la voy a convertir. No se preocupe, yo la voy a llevar a la iglesia. Aún Salomón con toda su sabiduría pecó. En los últimos versículos también nos da el ejemplo de algunos de los sacerdotes. Vamos a Nehemías nuevamente. Dice en el versículo 28, y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat horonita. Por tanto lo ahuyenté de mí. Entonces, viendo que era de los sacerdotes, dando mal ejemplo a la congregación. Por esa razón, el Señor ahora, en el Nuevo Testamento, a los ancianos, a los pastores, a los líderes de la iglesia, nos da el requisito de trabajar en nuestra casa, de ser un buen ejemplo a la congregación. Vamos a ir a 1 de Timoteo 3, hablando de los líderes, los requisitos de los pastores, de los ancianos, de los líderes de la iglesia. 1 de Timoteo 3, versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y luego dice, marido, ¿de qué? Hermanos, díganlo más fuerte, por favor, porque estamos diciendo sin convicción. Vamos a leerlo otra vez. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, que cuide su casa, que cuide su matrimonio. Ese es el requisito. Versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entonces vemos acá que a nosotros como líderes de la iglesia, todos, el Señor nos demanda que cuidemos de nuestra casa y que seamos ejemplo a nuestra congregación también, a los demás hermanos de la iglesia. Para terminar, tengo algunas pautas prácticas, porque vemos aquí que Nehemías estaba tratando de corregir al pueblo, pero en medio de eso dice que hirió a algunos, ¿verdad? Que le arrancó el pelo a otros, ¿verdad? Y yo no quiero que ningún hermano acá salga arrancándole el pelo a nadie, ¿verdad? Vamos a ver, aunque él tenía una buena intención, vamos a ver algunas pautas prácticas. ¿Cómo se corrige el pecado de manera bíblica? Vamos a leer Proverbios 16, versículo 6. Proverbios 16. Versículo 6 dice, si puedes guardar eso en tu corazón cuando quieras corregir a tus hijos, a tus empleados. ¿Cómo se corrige? Cuando quieras corregir a un hermano, dice Proverbios 16, 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Que no nos falte la misericordia, hermanos, y que no nos falte la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Que toda corrección, que todo consejo esté basado en la palabra de Dios. Y vamos a leer también Gálatas 6:1 para terminar. Gálatas 6, versículo 1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces debo de corregir con espíritu de mansedumbre y debo de considerarme a mí mismo. Cuando uno se considera a sí mismo, cuando uno se autoexamina, dice, ¿yo alguna vez he hecho algo así?
Y es honesto, la verdad, sí. Entonces ya el enojo, ya uno va con otra actitud, ¿verdad? Así que es necesario que corrijamos el pecado con misericordia, es verdad, con la palabra de Dios, con un espíritu de mansedumbre, examinándome a mí mismo y con una meta clara. ¿Cuál es la meta al corregir? ¿Cuál es la meta? Restaurar, ¿verdad? No es apachurrar, ¿verdad? No es mostrar cuán santo soy yo. La meta es restaurar. Que esa persona encuentre ánimo en el Señor, pueda corregir y seguir adelante. Veo que Nehemías tenía bastante trabajo. Yo quiero preguntarles, ¿tenemos nosotros trabajo? ¿Ah? Ánimo entonces, ánimo a hacer la obra de Dios. Vamos a orar, vamos a preparar nuestro corazón también para la cena del Señor.